El palacio estaba envuelto en una penumbra que parecía viva. Solo las antorchas, con su luz temblorosa, proyectaban sombras danzantes sobre los muros de mármol. El aire olía a incienso, sudor y miedo. Los senadores, vestidos con sus togas más solemnes, permanecían inmóviles, con la mirada fija en el trono donde se encontraba aquel hombre al que Roma debía llamar emperador. Pero en aquella noche no parecía un hombre. Calígula estaba cubierto de oro, con una túnica bordada en piedras preciosas, coronado con laureles, y sus ojos, dos brasas frías, observaban el salón como si buscara un alma que sacrificar. El silencio era tan denso que se podía oír el crujido del mármol bajo las sandalias. Nadie osaba respirar con fuerza. En el centro del recinto, un niño lloraba. Había sido traído por los guardias, arrastrado ante el tribunal del César sin saber por qué. Su llanto resonaba entre las columnas como una plegaria ahogada. Calígula lo miró con curiosidad, como un niño que examina un insecto antes de aplastarlo. Luego sonrió. Una sonrisa que no pertenecía a la carne, sino a la locura. Aplaudió una vez, y ese sonido bastó para helar la sangre de todos. Los soldados empujaron al pequeño hacia el suelo. El niño cayó, temblando. Los senadores se movieron incómodos, pero ninguno habló. Sabían que una palabra, una mirada equivocada, podía sellar su destino. El emperador se inclinó lentamente, con un gesto casi afectuoso, y le tocó la cabeza. Roma necesita aprender a no tener compasión, murmuró, con voz baja pero firme. Luego se echó a reír. Aquella risa, alta, hiriente, animal, llenó el salón como una herida abierta. El eco de su carcajada parecía chocar contra las paredes, multiplicándose hasta hacerse insoportable. En ese instante, los hombres que gobernaban el mundo comprendieron que su poder no era más que una ilusión. Frente a Calígula, ni la edad, ni el rango, ni el honor significaban nada. Él podía decidir, con un simple gesto, quién viviría y quién desaparecería para siempre. Dicen los cronistas que esa noche nació el verdadero rostro del terror romano. No el de las guerras o las invasiones, sino el del hombre que había dejado de ser hombre para jugar a ser Dios. Los senadores lo miraban con una mezcla de repulsión y fascinación. Ante sus ojos, el joven César no solo gobernaba Roma, la devoraba. Y mientras las antorchas ardían y el niño sollozaba, Calígula cerró los ojos, como un sacerdote ante su altar, y pronunció una frase que heló los corazones: que la piedad muera esta noche. Esa fue la primera señal de su reinado de sombra. Lo que vendría después haría temblar incluso a los dioses. Los banquetes de Calígula no eran simples celebraciones, eran campos de batalla disfrazados de fiesta. Bajo las columnas del palacio, los techos relucían con oro y mosaicos que representaban dioses, pero aquel esplendor no era más que un velo que ocultaba la podredumbre. Cada cena era una trampa tendida con una sonrisa, una red de vino, música y terror. Cuando el mensajero imperial entregaba una invitación, ningún senador se atrevía a rechazarla. Negarse era una sentencia de muerte, aceptarla, una prueba de obediencia. Esa noche, como tantas otras, los nobles llegaron con sus túnicas perfumadas y sus esposas adornadas con joyas que no brillaban tanto como el miedo en sus ojos. El salón estaba iluminado por cientos de antorchas que hacían danzar las sombras sobre las paredes. Los esclavos se movían como espectros, sirviendo copas de vino y platos de carne, intentando no temblar. El sonido de las liras llenaba el aire, una melodía dulce que no lograba ahogar la tensión que latía en cada respiración. En el centro, reclinado sobre un diván cubierto de seda púrpura, Calígula observaba a sus invitados con una calma cruel, como un gato que juega con sus presas antes de devorarlas. Su voz, suave y peligrosa, rompió el silencio. Roma se ha vuelto blanda. Los hombres han olvidado que el poder se alimenta del miedo. Los senadores fingieron reír, brindaron y alzaron sus copas.
Pero todos sabían que en cualquier momento el juego podía cambiar. De pronto, el emperador levantó la mano. Los músicos callaron. Su mirada se detuvo en una mujer joven, esposa de un senador anciano. «Ven aquí», ordenó con una sonrisa. Nadie respiró. El marido bajó la cabeza, su rostro se volvió de piedra. Ella se levantó lentamente, temblando, y caminó hacia el trono. Calígula la tomó de la mano con falsa ternura, la condujo hacia una sala contigua y desapareció tras las cortinas. Los invitados se quedaron petrificados, oyendo, entre los acordes rotos del silencio, los sonidos que provenían del otro lado del muro. Nadie se atrevió a moverse. Cuando el emperador volvió, su túnica estaba desordenada y su sonrisa era un cuchillo. «Roma tiene nuevas leyes», anunció. «Las escribo en la carne de sus mujeres». La carcajada que siguió hizo estremecer incluso a los esclavos. Desde esa noche, los banquetes del César se convirtieron en rituales de humillación. Las risas eran fingidas, los brindis temblorosos, y cada mirada entre esposos era un ruego silencioso al destino. Calígula no buscaba placer, buscaba obediencia. Convertía el deseo en arma y el miedo en espectáculo. Quienes salían vivos de aquellas cenas no hablaban de comida ni de vino, sino del olor del terror, de los ojos de sus esposas perdidos en la vergüenza, de la voz del emperador resonando como una maldición. En Roma, el honor era más valioso que la vida, pero en los banquetes del monstruo, incluso el honor se servía sobre la mesa. Así comenzó el reinado de la vergüenza. Ningún hombre en Roma dormía tranquilo cuando llegaba la invitación del César. Aquellos trozos de pergamino perfumados con mirra eran más temidos que una espada, porque en los banquetes de Calígula, la risa podía convertirse en sentencia, y la esposa de un senador podía pasar, en un solo instante, de símbolo de virtud a instrumento de humillación. El emperador había descubierto un poder más devastador que las legiones: la vergüenza pública. El salón imperial era un teatro de crueldad. Las columnas relucían con mármol, los techos reflejaban la luz del fuego, y las copas rebosaban vino rojo como la sangre. Los hombres fingían alegría, pero en el fondo de sus ojos había pánico. Las mujeres, con las manos temblorosas, sonreían por miedo a ser notadas. Calígula, reclinado como un dios pagano, lo observaba todo con un deleite que helaba el alma. Era un cazador rodeado de presas que fingían ser invitados. En el centro del banquete, mientras los músicos tocaban una melodía suave, el emperador señaló a una mujer de cabellos oscuros y mirada serena. «Tú», dijo. Ella no respondió. Su esposo, un senador respetado, inclinó la cabeza con el rostro pálido. Todos sabían lo que significaba aquella palabra. Calígula la llamó con un gesto de la mano y la condujo fuera del salón. La música se detuvo, y en el silencio que siguió solo se escuchaban las respiraciones contenidas. Minutos después, el emperador regresó. Su túnica estaba mal colocada, y sus ojos brillaban con satisfacción. Se sentó frente al marido de la mujer y le dijo con voz dulce: «Tu esposa tiene talento, aunque le falta devoción. Quizás tú debas enseñarle a servir mejor». La carcajada que siguió fue tan cortante que algunos senadores derramaron el vino de sus copas. El hombre permaneció inmóvil, con los puños cerrados bajo la mesa. Nadie se atrevió a defenderlo. Nadie osó apartar la vista. Calígula no necesitaba ejecutar a sus enemigos. Los destruía con palabras. Los hacía mirar cómo el honor de sus casas era devorado ante sus ojos. Después, ordenaba que los maridos humillados bebieran y brindaran por él. Los esclavos servían más vino, los músicos retomaban su canto, y el banquete continuaba como si nada hubiera ocurrido. Pero el aire se llenaba de un silencio invisible, de una vergüenza colectiva que ni el alcohol podía disolver. Con el tiempo, estos actos se convirtieron en costumbre. Cada cena era una nueva ruina. Las esposas rezaban para no ser elegidas. Los maridos deseaban morir antes que presenciar otro ultraje.
Roma entera comprendió que el poder había dejado de ser una virtud. Era una enfermedad que se alimentaba de la dignidad ajena. Calígula había hallado la forma perfecta de dominar, quebrar los cuerpos de las mujeres para someter el alma de los hombres. Así, entre risas y copas, el imperio más poderoso del mundo se arrodillaba ante el deseo de un solo hombre. Cuando el veneno de la impunidad ya había corrompido las venas del imperio, Calígula volvió su mirada hacia lo único que aún no había profanado: su propia sangre. Roma, que había soportado sus banquetes de humillación y sus risas en medio del dolor ajeno, todavía confiaba en que algo quedaba sagrado. Pero Calígula, insaciable en su locura, decidió romper incluso el vínculo más inviolable, el de la familia. Entre sus 3 hermanas, Agripina la menor, Julia Livila y Drusila. Una se convirtió en el centro de su delirio. Drusila era la más hermosa, la más culta, la más devota. Desde niños habían sido inseparables, pero lo que comenzó como un afecto fraternal se transformó, ante los ojos de todos, en un amor prohibido. Calígula la trataba no como hermana, sino como esposa. En los banquetes la hacía reclinarse a su lado, en el lugar reservado para las emperatrices. La besaba en público, la tomaba de la mano con ternura y orgullo, y la presentaba ante los senadores como la mujer más digna de Roma. Aquella frase, que parecía elogio, era en realidad una blasfemia. Las murmuraciones se extendieron por toda la ciudad. Las matronas romanas susurraban el nombre de Drusila con repulsión y miedo. Los sacerdotes evitaban mencionarla en las plegarias, pero el emperador no ocultaba nada. Parecía gozar de la provocación. Se decía que dormía con ella cada noche, que compartían no solo la mesa, sino también el lecho imperial. Y cuando Drusila murió repentinamente en el año 38, Roma entera creyó que la pesadilla terminaría. Se equivocaban. Calígula enloqueció de dolor, pero su duelo fue más terrible que su amor. Ordenó que nadie riera ni comiera durante días. Decretó el luto de todo el imperio como si se hubiera muerto una diosa. Y de hecho, eso fue exactamente lo que hizo. Declaró a Drusila una divinidad. Mandó erigir templos en su honor, colocó su estatua en los altares y exigió que el pueblo le ofreciera sacrificios. La llamó Diva Drusila, la diosa viviente que reinaba desde el más allá. Para los romanos, aquello fue el colmo de la profanación. Adorar a una mujer que había sido su amante y su hermana al mismo tiempo era romper las leyes no solo de los hombres, sino también de los dioses. Los sacerdotes obedecieron por miedo. Los senadores quemaron incienso con manos temblorosas, y el pueblo fingió devoción mientras murmuraba en las sombras. Pero la humillación era inevitable. Roma, la ciudad que se jactaba de su virtud, estaba arrodillada ante el incesto. Algunos historiadores dicen que, en su desesperación, Calígula visitaba el sepulcro de Drusila por las noches, que hablaba con su cuerpo como si aún respirara, y que juraba escucharla responder entre susurros. Si aquello era locura o simple perversión, nadie lo sabe. Lo cierto es que, desde ese momento, el emperador dejó de ser un hombre que gobernaba Roma. Se convirtió en un dios que jugaba con su cadáver. Los hombres que habían construido Roma, aquellos cuyas palabras movían ejércitos y cuyas decisiones decidían el destino de provincias enteras, comenzaron a vivir con la cabeza baja. Bajo el reinado de Calígula, el Senado, símbolo de la dignidad y del orden romano, fue transformado en un circo donde la humillación era ley. El emperador no se conformaba con dominar los cuerpos ni las voluntades de los débiles. Quería ver arrodillados a los poderosos, romperles la espalda del orgullo y hacerles besar el polvo que él pisaba. El cambio empezó con pequeños gestos. Durante las ceremonias públicas, los senadores fueron obligados a postrarse ante él, a besar sus pies en medio de la multitud. Al principio, lo hicieron con vergüenza contenida, después, con resignación. Calígula reía mientras veía a los guardianes del honor romano transformarse en esclavos.
Así debe inclinarse el poder ante los dioses, decía mirando al cielo, como si se refiriera a sí mismo. Pronto las humillaciones se volvieron espectáculos. En los desfiles triunfales, el emperador ordenaba que los senadores corrieran junto a su carro, sudando, con las togas llenas de polvo. Algunos tropezaban y caían, y el pueblo, temeroso, pero también fascinado, reía con nerviosismo. «¡Mirad!», gritaba Calígula, «los hijos de Roma siguen el paso de su amo». En aquel instante, la línea entre nobleza y servidumbre desaparecía. Roma, que había conquistado medio mundo, estaba arrodillada ante un solo hombre. Pero el emperador no se contentaba con hacerles besar el suelo. Quería destruir su dignidad desde dentro. En los teatros, obligaba a los senadores a actuar como comediantes, a declamar versos, a cantar y bailar ante los ciudadanos. En Roma, actuar era una vergüenza reservada a los esclavos y actores de baja cuna. Sin embargo, allí estaban los hombres más respetados del imperio, con las manos temblorosas y la voz quebrada, obligados a entretener al monstruo. Calígula se recostaba en su asiento, aplaudía con ironía y se reía hasta las lágrimas mientras los senadores se retorcían en su propia humillación. Algunos fueron obligados a participar en combates falsos de gladiadores. Blandían espadas sin saber usarlas, tropezaban en la arena mientras el emperador los observaba desde su trono, disfrutando del espectáculo. Si uno se negaba, lo mataban. Si obedecía, vivía, pero marcado para siempre por la vergüenza. El Senado, antaño un templo de sabiduría, se convirtió en un escenario de payasos temblorosos. La voz del César era ley, su risa, sentencia. Lo más cruel no era la sangre, sino el silencio. Cada humillación pública se extendía como una herida que no cerraba. Los senadores, que antes hablaban de justicia, ahora susurraban plegarias en la oscuridad, rogando sobrevivir otro día. Sabían que no quedaba poder ni virtud que los salvara. Roma, la orgullosa Roma, se había convertido en un teatro donde los actores principales eran los hombres que un día se creyeron dioses. Y el director de aquella farsa era un dios hecho monstruo. Tras humillar a los hombres más poderosos de Roma, Calígula comprendió que la vergüenza, por sí sola, ya no lo saciaba. El placer del dominio se había vuelto rutina y el miedo de los vivos no bastaba. Necesitaba el temblor de los moribundos. Así, la muerte se convirtió en su nuevo entretenimiento. En el imperio, donde la sangre había corrido por siglos en guerras y arenas, nadie imaginó que un solo hombre lograría hacer del asesinato un arte. Los cronistas cuentan que las ejecuciones de Calígula no seguían ningún orden ni motivo. Bastaba un gesto, un capricho, una palabra dicha con el tono equivocado para que un ciudadano fuera marcado para morir. Un día mandaba decapitar a un esclavo por mirar demasiado tiempo el vino que servía. Otro condenaba a un senador porque había bostezado durante una audiencia. «Si puedo hacerlo es justo», solía decir, con aquella sonrisa que helaba hasta al soldado más curtido. La arbitrariedad era su arma. En Roma, nadie sabía ya qué gesto podía ser fatal. La vida se redujo a una ruleta donde el César era el azar. Los ciudadanos caminaban cabizbajos, temerosos de levantar la mirada. Los nobles, antes altivos, susurraban plegarias a los dioses que Calígula había reemplazado con su propio nombre. En los foros, los rumores crecían. El emperador se deleitaba eligiendo a sus víctimas con juegos. A veces ordenaba alinear prisioneros y con un simple movimiento de su mano, cada 10º hombre era ejecutado. «El azar es más justo que el Senado», decía riendo mientras la sangre corría sobre el mármol. Pero lo peor no era la muerte, sino la puesta en escena. Calígula no permitía que las ejecuciones se realizaran en secreto. Las convertía en espectáculos públicos, intermedios entre los actos de las obras teatrales o los juegos circenses. Los asistentes bebían vino mientras los verdugos levantaban sus espadas. Los aplausos se mezclaban con los gritos. Roma ya no distinguía entre teatro y tormento. «¿Acaso no os divierte?», preguntaba el emperador desde su trono, y nadie respondía.
En ocasiones, llamaba a las familias de los condenados para que presenciaran la ejecución. Hacía que los hijos observaran la muerte de sus padres. Y luego, ordenaba que esos niños fueran paseados por la ciudad para recordar a todos el precio del desagrado imperial. Otros días, invertía la crueldad. Mataba a los hijos ante los ojos de las madres, solo para ver cómo se quebraba el espíritu. No había defensa posible. Ni riqueza ni lealtad podían salvar a nadie. Roma vivía en una pesadilla perpetua. Nadie sabía si volvería a casa al caer la tarde. El miedo era tan denso que los templos se vaciaron. Los dioses parecían haber huido, avergonzados por la brutalidad de un hombre que jugaba con la vida como un niño con insectos. Así, la muerte se convirtió en la música de su reinado. Una sinfonía de gritos, aplausos y silencio. Y mientras el pueblo temblaba, Calígula sonreía, convencido de que el terror era la forma más pura del poder. Cuando la sangre dejó de impresionarle, Calígula buscó nuevas formas de degradar a Roma. Si ya había destruido el honor de los hombres y profanado la santidad de su familia, solo quedaba un símbolo más por corromper: el Palacio Imperial, corazón sagrado del poder. Lo que debía ser un templo de autoridad se transformó en un prostíbulo. Allí donde los emperadores anteriores habían gobernado el mundo, Calígula levantó un altar al vicio. Ordenó que los salones del Palatino fueran redecorados con cortinas de púrpura, lámparas de oro y colchones cubiertos con seda. Los corredores se llenaron de perfumes, risas forzadas y pasos furtivos. Pero las mujeres que esperaban tras las cortinas no eran cortesanas comunes. Eran matronas de las familias más nobles de Roma, obligadas a vender sus cuerpos por orden del César. Junto a ellas, hombres de linaje, jóvenes de toga impecable, eran también ofrecidos a los visitantes. Aquella fue la perversión definitiva, la nobleza romana convertida en mercancía. El emperador no se ocultaba. Anunció el burdel públicamente, con una mezcla de ironía y desafío. El imperio necesita nuevos impuestos, dijo sonriendo. Y no hay mejor fuente que la carne de los orgullosos. Hizo colocar mesas de registro en la entrada del palacio, donde los ciudadanos debían pagar una suma antes de entrar. Quienes se negaban eran tachados de traidores. Quienes aceptaban participaban del espectáculo más humillante que Roma haya visto. Dentro, el ambiente era sofocante. Los invitados caminaban entre las habitaciones, fingiendo placer mientras trataban de no mirar a los ojos de las mujeres que conocían de los templos o del Senado. Algunas lloraban en silencio. Otras permanecían inmóviles como estatuas rotas. Los hombres, despojados de su estatus, obedecían las órdenes de los soldados que los vigilaban. Calígula observaba todo desde un balcón, riendo, bebiendo vino, disfrutando del miedo y la vergüenza más que del deseo. Los cronistas dicen que, a veces, él mismo recorría las estancias, eligiendo a las mujeres una por una, tocando sus rostros con el desdén de quien evalúa un animal. Cuando alguna se negaba, hacía llamar a su marido para presenciar la humillación. Luego, con una sonrisa fría, decía: «Roma debe aprender a obedecer hasta en la cama». Y el eco de su voz resonaba en los pasillos como una maldición. Pronto, la noticia se extendió por toda la ciudad. Los templos se llenaron de murmullos, los mercados de silencio. Nadie podía creer que el hogar de los Césares se hubiera convertido en un mercado de carne. Pero el horror era real. El Palatino, símbolo de la gloria romana, olía ahora a sudor y desesperación. El burdel imperial no era solo un acto de depravación, era un mensaje. Calígula mostraba al pueblo que ningún rango, ninguna virtud ni linaje podían resistir su voluntad. Así, entre los muros donde se escribían las leyes del imperio, el pecado se hizo costumbre. Roma había dejado de ser la ciudad de los dioses. Era ya el juguete de un monstruo. Después de convertir el palacio en un templo de lujuria y vergüenza,
Calígula sintió que ya no bastaba con dominar cuerpos ni destruir almas. Quería algo más grande, más absoluto. No le bastaba ser emperador, anhelaba ser Dios. En su mente enferma, el poder humano se había quedado pequeño. Y así, Roma presenció el nacimiento de una divinidad impuesta por la fuerza. Los primeros signos de su nueva locura fueron casi teatrales. Un día apareció vestido con la armadura de Marte. Al siguiente, cubierto con las túnicas de Venus, adornado con perlas y joyas. «Soy todos los dioses y ninguno», proclamó con voz solemne. Ordenó que los templos de Roma colocaran su estatua junto a las de los dioses antiguos y que los sacerdotes ofrecieran sacrificios en su nombre. El que dudaba, moría. Los altares que antes olían a incienso, ahora olían a miedo. Calígula exigió que se lo llamara Dominus et Deus, Señor y Dios, y que cada ciudadano al verlo pasar, bajara la cabeza hasta el suelo. Durante las audiencias, los senadores se postraban ante él, murmurando oraciones que no sentían, mientras el emperador los observaba con una sonrisa que mezclaba burla y placer. «Vuestro Dios os escucha», decía, levantando su copa de vino. Aquellos hombres, que alguna vez habían dictado las leyes del mundo, temblaban como niños frente a su amo divino. El delirio llegó más lejos. Mandó erigir templos dedicados exclusivamente a su culto, con sacerdotes elegidos entre los nobles más antiguos. En los banquetes, exigía que los invitados brindaran por su eternidad. Si alguno olvidaba mencionar su nombre, el castigo era la muerte. Cada comida era una misa blasfema, cada palabra un acto de sumisión. En las calles, la gente simulaba fervor, temerosa de ser denunciada por falta de fe. Roma, que alguna vez veneró a los dioses por devoción, ahora adoraba por obligación. En su ambición, incluso miró más allá de Roma. Envió órdenes para que su estatua fuera colocada en el Templo de Jerusalén, el santuario más sagrado de los judíos. Aquel mandato, tan absurdo como impío, casi provocó una rebelión. Pero Calígula se deleitaba con el escándalo. Quería que el mundo entero supiera que ningún dios, ni extranjero ni romano, estaba por encima de él. En los días de fiesta se disfrazaba de Apolo y se presentaba ante el pueblo tocando la lira. Otras veces aparecía como Júpiter, sosteniendo un rayo dorado y proclamando que podía dar y quitar la vida con un solo gesto. El pueblo, forzado, aplaudía. Los sacerdotes lo bendecían. Y el eco de aquellas alabanzas vacías llenaba los foros como un cántico fúnebre. Roma había dejado de adorar a los dioses. Ahora adoraba a su propio verdugo. Sin embargo, bajo ese teatro divino, la desesperación crecía. Cada plegaria a Calígula era un acto de miedo. Cada genuflexión, una herida en el alma de Roma. Los hombres ya no rezaban para ser salvados, sino para ser olvidados, porque sabían que, en el imperio del Dios de los hombres, la misericordia era un crimen. El reinado de Calígula había pasado del escándalo a la pesadilla. Roma, la capital del mundo, ya no era una ciudad. Era un escenario donde la muerte, la humillación y la locura eran representadas cada día como parte de una obra interminable. Y el emperador, vestido de Dios, era su único director. Pero lo que vendría después superaría cualquier crimen anterior, porque Calígula no solo quería reinar sobre cuerpos o almas, quería dominar el dolor mismo, moldearlo como un escultor moldea el mármol. Su reinado alcanzó entonces su forma final, la crueldad convertida en arte. Los cronistas relatan que el César organizaba espectáculos privados en los que la tortura era el centro del entretenimiento. Las víctimas eran elegidas al azar. Un senador caído en desgracia, un esclavo, una mujer acusada de hablar sin permiso. Calígula los hacía traer ante su trono, no para juzgarlos, sino para observarlos sufrir. Mandaba que los verdugos fuesen lentos, que los golpes no mataran de inmediato, que el dolor se prolongara hasta rozar la locura. Mientras los gritos llenaban la sala, él bebía vino y comentaba los espasmos del cuerpo como si hablara de una danza.
Cada lamento tiene su melodía, decía con una calma que helaba el alma. A veces, invitaba a los senadores a presenciar aquellas sesiones, obligándolos a fingir admiración. «Aprended», les decía, «así se gobierna el miedo». Ninguno se atrevía a mirar directamente las escenas, pero todos sabían que si desviaban los ojos, su turno llegaría. Así, el sufrimiento se volvió un instrumento político. Roma entera comprendió que el emperador ya no castigaba por justicia ni por capricho, sino por placer. Hay testimonios de horrores aún mayores. Algunos dicen que ordenó que padres e hijos fueran ejecutados ante la mirada del otro, para saborear el instante en que el amor se convertía en tortura. Otros juran que durante un banquete hizo servir los cuerpos de los condenados como parte del festín, obligando a los invitados a probarlos mientras reía. Tal vez esas historias sean exageraciones, pero su existencia basta para revelar hasta qué punto Roma quedó marcada por el miedo. Porque cuando la crueldad se vuelve creíble, la humanidad ya ha muerto. Los senadores caminaban por el foro sin hablar. Las madres evitaban mirar al cielo, como si los dioses se hubiesen apartado de la tierra. Las noches de Roma eran un coro de susurros, y cada paso en las calles podía ser el último. Calígula no necesitaba ejércitos para dominar. Bastaba con que todos creyeran que podían morir al amanecer. La muerte ya no era castigo, sino una presencia cotidiana, un perfume que impregnaba el aire. Y sin embargo, el emperador no veía locura en sus actos, los veía como una forma de perfección. En su mente, estaba creando una nueva Roma, una ciudad purificada por el terror, una nación unida no por el honor, sino por el miedo. Solo cuando el alma tiembla, decía, el poder se vuelve eterno. Así hablaba el artista del dolor, el escultor del horror, el dios que había dejado de creer en los hombres. Roma, impotente, observaba cómo su emperador convertía la crueldad en una religión. Y lo más terrible de todo, era que el silencio del pueblo era su mayor aplauso. Las noches en el palacio se habían vuelto más silenciosas. Los corredores donde antes resonaban risas y gritos, ahora parecían respirar con miedo. Incluso los guardias evitaban hablar. Roma entera contenía el aliento, esperando que la locura que la gobernaba se devorara a sí misma. Y al fin, el día llegó. El dios que había hecho arrodillarse a la ciudad más poderosa del mundo estaba a punto de descubrir que ni el terror puede proteger a un hombre del filo de un cuchillo. El 24 de enero del año 41, Calígula salió de un espectáculo privado, en el que había obligado a senadores y soldados a aplaudir su actuación como si fuera un dios en escena. Llevaba una túnica púrpura salpicada de oro y una sonrisa satisfecha. Caminaba por los pasillos del palacio escoltado por sus guardias, sin sospechar que entre ellos se encontraban los hombres que pondrían fin a su reinado. Eran los mismos que habían visto morir a inocentes, los mismos que habían callado durante años, mientras el emperador destrozaba Roma. Pero el miedo había dado paso al odio, y el odio a la resolución. Casio Querea, un oficial de la Guardia Pretoriana, fue quien dio la señal. Mientras el emperador bromeaba, la primera daga se clavó en su cuello. Calígula retrocedió, incrédulo. Durante un instante, su expresión no fue de dolor, sino de asombro. El dios había olvidado que era mortal. Los demás conspiradores lo rodearon, y las cuchilladas cayeron una tras otra. Nadie dijo una palabra. Solo el sonido húmedo de la traición llenó la sala. Cuando por fin cayó al suelo, el cuerpo del emperador era irreconocible, y su sangre manchaba el mármol que había sido testigo de su crueldad. Cuentan que, mientras agonizaba, intentó pronunciar algo. Algunos dicen que pidió clemencia, otros juran que se rió, como si la muerte fuera su última broma. Sea cual sea la verdad, aquel hombre que había hecho temblar al mundo murió solo, rodeado de silencio, sin dioses que lo defendieran, ni esclavos que lloraran por él. En los pasillos del palacio, las antorchas parpadeaban.
proyectando sombras que parecían danzar sobre su cadáver. Su cuerpo fue enterrado en secreto, temiendo que el pueblo lo profanara, pero su sombra siguió viva. Roma, liberada de su tirano, despertó de su pesadilla solo para descubrir que el miedo no desaparece con la muerte del monstruo. Los senadores miraban los templos vacíos, los ciudadanos evitaban hablar de lo ocurrido, y las madres abrazaban a sus hijos con una mezcla de alivio y vergüenza. El nombre de Calígula no se pronunciaba en voz alta, como si al hacerlo pudiera volver. Sin embargo, su historia no murió. Pasó de boca en boca, de generación en generación, como advertencia, porque el verdadero horror de Calígula no fue su locura, sino su método. No mataba por impulso, sino por placer. No gobernaba por justicia, sino por miedo. Y ese miedo, una vez sembrado, nunca desapareció del todo. Los cronistas medievales lo llamarían el emperador del abismo, símbolo eterno de lo que ocurre cuando el poder se convierte en culto y el hombre en su propio Dios. Roma sobrevivió, pero su alma quedó marcada. Porque los hombres pueden asesinar a un tirano, pero no pueden matar su recuerdo. Y así, bajo la luna que iluminó su crimen y su caída, el eco de su nombre siguió resonando en los siglos. Calígula, el dios que quiso ser eterno, y solo logró ser el más humano de los monstruos.